Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase sobre políticas públicas, el establecimiento de una política pública de mujer e igualdad de género para el departamento del Guaviare. Quiero darle la bienvenida a una clase que va a ser una reflexión que va a ser eminentemente práctica. Vamos a poner en marcha gran parte de los conocimientos que hemos adquirido y para ello vamos a establecer un supuesto real referido a la mesa de diálogo de la política pública de mujer e igualdad de género en el departamento del Guaviare. En esta sesión vamos a hacer efectiva, vamos a poner en marcha esa mesa de diálogo de política pública de mujer e igualdad de género para el departamento. Para ello, algunos consejos bien interesantes. En primer lugar, ya habíamos dicho en la anterior clase que, puesto que está la gobernación y el municipio presente en el seminario, es fundamental establecer previamente un acuerdo institucional. Esto es, este ejercicio práctico que vamos a desarrollar en la sesión de hoy tiene por objetivo efectivamente que sea un ejercicio práctico de aplicación al departamento y al municipio de San José del Guaviare. Luego, por lo tanto, es fundamental ese acuerdo previo con las instituciones para que efectivamente este ejercicio suponga la realización y puesta en práctica, la construcción de ese ciclo de política pública referida a igualdad de género que hablábamos en la clase anterior. Un elemento fundamental, el primer elemento fundamental para establecer esa mesa de diálogo de la política pública de mujer e igualdad de género, como paso previo, es establecer una secretaría de la mesa. Esa secretaría de la mesa va a oficiar de regulador del diálogo, va a ordenar y estructurar el diálogo en la mesa que vamos a establecer. Luego, por lo tanto, esa secretaría que la pueden escoger ustedes y que yo creo que la profesora Claudia Salcedo debe encabezar, su objetivo fundamental es justamente ordenar ese debate, ese espacio de discusión crítica que es justamente la mesa de diálogo de políticas públicas. Luego, por lo tanto, es esa secretaría de la mesa la que va a establecer los elementos fundamentales, las características fundamentales de este diálogo que van ustedes a realizar. Básicamente, como es un espacio de discusión crítica, pero amistosa, es claro que el papel de la Secretaría es encontrar puntos de encuentro, puntos de consenso dentro de las diferentes posiciones que van a adoptar los actores presentes en la mesa de diálogo de esta política pública. Luego, por lo tanto, está claro que hay una cuestión previa, una labor previa que tiene que hacer la Secretaría para facilitar el establecimiento de acuerdos y de consensos. Esos acuerdos y ese consenso luego pasarán al ámbito regulador de la política pública. Luego, por lo tanto, hay cuestiones previas que estarían dentro de las labores que tiene que establecer esa Secretaría. La Secretaría, como cuestión previa, una vez nombrada, tiene que proponer una serie de objetivos a la mesa. Tendría que establecer como 5 o 6 objetivos fundamentales que la mesa tiene que conseguir con el ejercicio del diálogo que van a realizar. Luego, por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la mesa es decir, el primer objetivo de nuestro diálogo va a ser el que sea, pues el establecimiento de unas políticas públicas a todo el departamento, Bien, una vez que se han fijado los objetivos, esos 5, 6, 7 objetivos del ejercicio de construcción de la mesa de diálogo para que la mesa de diálogo estructure esa política pública de mujer e igualdad de género en el departamento del Guaviare, tiene que hacer una propuesta de disposiciones, o sea, tiene que presentar un documento de trabajo, tiene que presentar pues una serie de propuestas fundamentales sobre las que los diferentes actores presentes en la mesa de diálogo van a tener que discutir. Luego, por lo tanto, parece claro que
En primer lugar, hay una propuesta de objetivos, la mesa de diálogo se plantea los siguientes objetivos y luego un texto básico, un texto de trabajo que abre la posibilidad a esa discusión, a esa posición crítica respecto a ámbitos fundamentales que la mesa va a tener que construir, va a tener que establecer esos consensos o acuerdos sobre determinados puntos fundamentales. Luego, por lo tanto, esos objetivos y ese documento de trabajo tiene que plantear básicamente esas cuestiones fundamentales. Bien. El objetivo, está claro, de estos dos elementos, que es establecer claramente las propuestas en un documento de trabajo, es ordenar la discusión. Básicamente la Secretaría tiene por objetivo ordenar la discusión. Bien. La Secretaría y los actores sentados en la mesa tienen que tener claro, una vez establecida la Secretaría, dos elementos fundamentales. En primer lugar, tanto los objetivos como la propuesta y el propio debate tienen que ir de las cuestiones más generales de esa política pública, de mujer e igualdad de género, a las cuestiones más particulares. Vamos a ir de lo más general en el debate y en la política pública a lo más particular de ese debate, que se va a quedar todo reflejado en ese marco regulador derivado de este ejercicio de la mesa de diálogo que van a realizar ustedes de forma inmediata a continuación de mi explicación. Luego, lo que queremos es que toquemos los aspectos más generales que afecta a todas las mujeres, que afecta incluso a la proyección de las mujeres del Guaviare en lo que es la política nacional de igualdad de género, a lo más particular de las disposiciones, de los instrumentos y herramientas que queremos establecer en esta política pública en ámbitos muy concretos, en sectores muy concretos. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la educación, por ejemplo, en el ámbito de la participación en situaciones muy concretas, por ejemplo, en las escuelas territoriales de paz. Entonces vamos de lo más general a lo más particular. Bien. Y otro elemento fundamental que ha de tener en cuenta la Secretaría y que han de tener en cuenta todas las actores que van a estar sentadas, todas las actrices, todos los actores, todas las personas que van a estar sentadas en esa mesa de diálogo, es que hay que tener en cuenta el ámbito de la descentralización. Luego, por lo tanto, en la mesa de diálogo, la Secretaría y los actores que van a estar presentes en esa mesa de diálogo tienen que tener en cuenta que el debate se encuentra dentro de la lógica descentralizadora. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que los acuerdos y consensos que adoptemos tienen que tener en cuenta que son de aplicación no solamente para las ciudades, en este caso San José del Guaviare, sino también para todos los municipios y también, incluso más, para todas las pedanías, condominios, veredas y para todas esas asociaciones. Vamos a tener una multitud de asociaciones, desde asociaciones más grandes que recogen la inquietud pues el desarrollo de las grandes ciudades, de la gran ciudad que es San José, a asociaciones más del medio rural, del medio campesino, que recoge las sensibilidades de las mujeres en ese ámbito descentralizado, en ese ámbito territorial. Luego, por el debate y el acuerdo, la mesa de diálogo tiene que tener en cuenta toda la multidimensión territorial, toda la multidimensión territorial del departamento. Por lo tanto, todas las disposiciones, acuerdos y disposiciones que se adopten en la mesa tienen que contemplar esa diversidad, esa arquitectura territorial que tiene el departamento. Luego, sencillísimo, características de este diálogo. La Secretaría y los actores tienen que defender que ese diálogo sea ordenado. Para ello, la propia Secretaría presenta unos objetivos y un texto para discutir. En segundo lugar, el diálogo tiene que ir de las cuestiones más generales que afectan a la política departamental, a la política pública departamental, incluso a la política pública nacional, teniendo en cuenta que estamos en un ejercicio de construcción
que va del centro a la periferia de los departamentos. Y otro elemento fundamental, el tercer elemento fundamental, es que tiene que el diálogo, la secretaría y el diálogo, los diferentes actores sentados en la mesa, tienen que ser el fiel reflejo de toda la estructura territorial del departamento. Luego, por lo tanto, tiene que haber organizaciones y sensibilidades no solamente del centro del departamento, sino también de todas las realidades, veredas, condominios y toda la estructura territorial en el que está dividida la complejidad del departamento del Guadiare. Bien, vamos a otro elemento fundamental en este diálogo, que tiene que ver con lo que los expertos hablan la zona gris dentro del diálogo que se va a producir, que van a realizar ustedes en la mesa de la política pública de mujer y de igualdad de género, que son, esa zona gris marca las prioridades fundamentales del diálogo. Esto es, ¿cuál pueden ser, por dónde empezar? ¿Cuáles son las prioridades fundamentales? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el orden fundamental en los puntos que vamos a debatir? Bien, en esa zona gris hay tres elementos que marcan la prioridad del debate, la prioridad del diálogo, por lo tanto, la prioridad de los consensos y acuerdos a alcanzar. Y este elemento es fundamental, porque la propia Secretaría, cuando establezca los objetivos y establezca la propuesta o el debate, tiene que fijar claramente cuáles son esas prioridades a la hora de establecer los objetivos fundamentales en la discusión. En primer lugar, hay un elemento fundamental que marca las prioridades, esa zona gris de la mesa del diálogo de las políticas públicas. En primer lugar, hay que dar prioridad a las cuestiones sociales y de igualdad. Estamos en una mesa pública de igualdad de género y de mujer. Por lo tanto, las cuestiones sociales que afectan a esas mujeres en la diversidad territorial que tiene el departamento tiene que ser un objetivo, una prioridad fundamental a la hora de establecer el diálogo dentro de la mesa de políticas públicas. Por lo tanto, esas cuestiones sociales que afectan de una forma determinante a las mujeres del departamento en sus diferentes ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito, etcétera, 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 esas cuestiones sociales de calado social, esa ecuación social tiene que estar en el centro del debate de la mesa de diálogo. Tiene que ser el centro de esa zona gris de la mesa del diálogo de políticas públicas. Y los temas de igualdad. Estamos hablando básicamente que el principal elemento que define la democracia en los estados modernos, más aún después de los acuerdos de paz y de la implementación de esos acuerdos de paz, es que queremos una sociedad en donde las cuotas de igualdad sean mucho mayores. Esto es, que aquellos elementos que han permanecido en grandes bolsas de discriminación, como es la mujer colombiana, como es la mujer en nuestros departamentos, como es la mujer en el Guadiare, tiene que verdaderamente alcanzar mayores cuotas de igualdad. Luego, por lo tanto, la prioridad en ese debate fundamental para establecer la política pública de mujer e igualdad de género en el departamento tiene que no solamente priorizar las cuestiones sociales, sino las cuestiones de igualdad. Igualdad y ámbitos de igualdad en los diferentes planos en el que la mujer en el departamento se desarrolla, en el ámbito familiar, en el ámbito del maltrato, en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la igualdad de oportunidades, en el ámbito de la participación política y ciudadana. No nos olvidemos que el segundo punto del acuerdo de paz habla expresamente de unos mayores niveles de igualdad de la participación de la mujer en la construcción del proyecto político y de participación en el sistema electoral y en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, primer elemento fundamental en la zona gris, dar prioridad a las cuestiones sociales y de igualdad. Segundo elemento fundamental dentro de las prioridades que va a ordenar y estructurar este diálogo
en la mesa de política pública es que vamos a dar prioridad a los grupos de mayor vulnerabilidad. Esto es, aquellos grupos que se encuentran en una situación de debilidad respecto a los poderes públicos, respecto a la falta de oportunidad, respecto a los intereses privados, respecto a la vulneración y violación de derechos básicos fundamentales. Luego, la segunda prioridad, el segundo elemento en la zona gris del diálogo de la política pública de igualdad de género y de mujer, es que vamos a priorizar a esos grupos de mayor vulnerabilidad en el departamento. Esos grupos que a lo mejor tienen mayor vulnerabilidad porque son mujeres que tienen una peculiaridad cultural y de origen, que puedan ser probablemente grupos de mujeres indígenas, o tienen una peculiaridad racial y de origen cultural, como puedan ser las mujeres afro, o puedan ser mujeres o grupos de mujeres especialmente afectadas por el conflicto. O sea, mujeres que han sido especialmente masacradas y que se han violado no solamente sus derechos, sino incluso a ellas mismas han sido objeto de esa vulneración que supone la violación sistemática como esa lacra que ha sido el conflicto a lo largo de estos 50 años. O incluso estoy pensando en las mujeres que se encuentran en el desplazamiento justamente como consecuencia del conflicto. Esos grupos de mayor vulnerabilidad tienen que tener voz y voto dentro de las organizaciones presentes dentro de la mesa del diálogo que vamos a establecer en el departamento. Luego, por lo tanto, prioridad a las cuestiones sociales y de igualdad. Segundo elemento fundamental que marca nuestras prioridades dentro del debate, aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, aquellos grupos que se encuentran en mayor riesgo de vulneración de derechos básicos fundamentales y por lo tanto se encuentran en situaciones de mayor desigualdad. Tienen que estar ahí en la construcción, en un papel protagonista en la construcción de las políticas públicas. Bien. Otra prioridad fundamental es que tenemos que intentar que el diálogo sea equilibrado. Equilibrado significa que los actores presentes en el diálogo tienen que encontrar esos puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio, por ejemplo, un punto de equilibrio fundamental como una prioridad dentro de la zona gris es el equilibrio que tiene que existir entre el sector público y el sector privado. Este es un ejercicio de política pública. Quiere esto decir que en ese equilibrio fundamental que tenemos que encontrar entre los sectores privados y los sectores públicos, tendremos que buscar esos puntos de encuentro entre las responsabilidades que tienen los poderes públicos y los sectores públicos en el departamento respecto a la responsabilidad que tienen los actores privados también en el manejo de los asuntos públicos. Luego tenemos que buscar ese equilibrio entre las responsabilidades que tienen los poderes públicos en la gestión de la política pública y la responsabilidad que tienen los actores privados también en la gestión, en el buen oficio de esa política pública. Muchas veces pensamos que los intereses y sectores privados no tienen ninguna responsabilidad en las políticas públicas. Sí tienen una responsabilidad fundamental en la construcción de esa política pública. Podríamos decir que podríamos poner incluso el ejemplo fundamental que tenemos en la construcción, por ejemplo, de las escuelas territoriales de paz. Las escuelas territoriales de paz básicamente es un ejercicio de los ámbitos públicos en el establecimiento de esas políticas públicas, pero sin embargo son los sectores privados los que van a construir esas escuelas y van a hacer posible en gran parte la continuidad y sostenibilidad de esas escuelas territoriales de paz que vamos a tener en los diferentes departamentos. Luego tendremos que buscar el equilibrio entre la responsabilidad de lo público y la responsabilidad de lo privado en la construcción y ejecución de las políticas públicas. Un segundo elemento también, hemos hablado de prioridad de las cuestiones sociales y de igualdad, prioridad a los grupos de mayor vulnerabilidad, prioridad en el equilibrio entre los sectores públicos y privados, y vamos a hablar de un cuarto elemento en la zona gris de las prioridades en el debate de las políticas públicas.
es buscar un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. Estos acuerdos que vamos a establecer en nuestra mesa de diálogo básicamente es un ejercicio colectivo, de construcción colectiva. Pero esa construcción colectiva también encierra intereses individuales. Intereses individuales que tienen que ver con los actores, que tienen que ver con las asociaciones, que tienen que ver con los diferentes actores e intereses presentes en la mesa de diálogo, en la mesa de acuerdo, en la mesa de consenso para establecer esta política pública de mujer e igualdad de género en el departamento del Guadiare. Tenemos que buscar ese equilibrio entre los intereses colectivos y los individuales. Tienen que primar los intereses colectivos respecto a los individuales, pero está claro que el interés colectivo no deja de ser la suma de los intereses individuales. Luego tendremos que buscar esas mayorías que hacen posible, dentro de los intereses individuales, esas mayorías, esa suma de intereses individuales que hacen preponderar el interés colectivo. Y otro elemento fundamental, los intereses individuales tienen que respetar y cumplir los intereses colectivos que hayan salido de esa negociación. De nada sirve llegar a un acuerdo en la mesa de negociación, en la estructuración de la política pública, si de forma inmediata algunos intereses individuales traicionan, desvían el interés colectivo que se ha establecido en la mesa. Luego, por lo tanto, ya tenemos claro, ya tienen ustedes clara cuáles son las prioridades fundamentales, cuál es la zona gris fundamental en este diálogo de políticas. En primer lugar, prioridad de las cuestiones sociales y de igualdad. En segundo lugar, los grupos que se encuentran en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad, tienen que ocupar el papel destacado y protagonista, son víctimas y tienen que ocupar un papel destacado y protagonista en esta construcción de la política pública. Tiene que ser un ejercicio, una prioridad en donde el equilibrio entre la responsabilidad que tienen los ámbitos, los poderes públicos y los intereses privados, los actores privados, ambas responsabilidades ocupan un lugar destacado en la construcción de esa política pública, y esto es un ejercicio colectivo en donde la suma de los intereses individuales tiene que ser una suma leal, tienen que preponderar esos intereses colectivos respecto a los intereses privados, y los intereses privados se tienen que comprometer en ese cumplimiento y en ese consenso que hemos alcanzado en la mesa de diálogo de políticas. Ya están ustedes en disposición de establecer su secretaría y de establecer esa mesa del diálogo de política. Ahora todas ustedes van a repartirse el papel que van a asumir en esa mesa de diálogo. Cada una de ustedes va a jugar un papel protagonista en esa mesa de diálogo, a la cual yo les invito. La profesora Claudia Salcedo ahora ordenará perfectamente cuáles son el papel que cada una de ustedes va a defender en esa mesa. Una de ustedes asumirá el papel de la gobernación está aquí presente, puede asumir su papel. El municipio y la alcaldía puede asumir su papel. Las organizaciones y asociaciones de mujeres pueden asumir cada una de ustedes su papel. Repártanse ese papel y arranquemos este ejercicio práctico de construcción de la mesa de política pública de mujeres e igualdad de género para el departamento del Guadiar. Les recuerdo que es un ejercicio práctico real, quiero esto decir, esta es la base de construcción de la política pública del departamento, y todas ustedes lo van a hacer muy bien. Adelante, ha sido un placer compartir estas reflexiones, estas recomendaciones con el ejercicio del taller práctico que de forma inmediata todas ustedes van a realizar. Les deseo, con todos mis saludos y con todas mis recomendaciones, les deseo muy buena suerte en este taller de construcción tan importante para el departamento y tan importante para las mujeres del departamento del Guadiar. Muchos éxitos y un cordial saludo. Hasta siempre.